conectado vía telefónica a Javier Maguad, que es secretario de Comunicación y Prensa de SADOP Cava, que SADOP es el Sindicato Argentino de Docentes Particulares. ¿Cómo está, Javier? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo ahí los que están en el piso y por supuesto a toda la audiencia. Muchas gracias. Javier, te contactábamos principalmente porque, bueno, viste que desde hace unas semanas viene Sí, este debate, esta guerra, digamos, sí, entre el DNU de Nación, que dice que, bueno, que las clases no deberían ser presenciales, porque no es que no va a haber clases, sino que no sean presenciales, así es. y de Ciudad que no, que se niega, exponiendo a los docentes, exponiendo a los alumnos, a las familias. Así es, sí, claramente, completando un poco lo que estás planteando, la derecha, o un sector de la derecha, que en la ciudad de Buenos Aires está claramente representada por el partido de gobierno, eligió en la educación un campo de disputa, un campo de batalla. Y ya partiendo de la falsedad, que como que la discusión pasaba por una cuestión educativa, pedagógica, cuando en realidad estamos atravesando una pandemia inédita y la Sí, discusión es sanitaria. Entonces, ese a priori es nuestra posición. Acá no estamos hablando de educación. Nosotros entendemos como docentes que no hay forma de llevar adelante un vínculo pedagógico si no es a través de la presencialidad. Eso nunca estuvo en discusión. Todo lo contrario, desde el primer momento de este año nos pusimos a trabajar junto con los otros gremios hermanos de la Ciudad de Buenos Aires, justamente para eso, para garantizar la presencialidad. Empezamos a armar los protocolos, que por cierto, los primeros borradores que llegaban eran realmente de muy poquita profundidad, bueno, como se podrán imaginar, y ahí nos Estos pusimos a protocolos que trabajar. decís vos vienen Sí, por sí. parte del ministerio, ¿no? Claro, exacto. Sobre esos primeros borradores empezamos a poner también nuestras posiciones y se llegó al mejor protocolo posible que se puede construir con el gobierno de la ciudad, y es lo que nos puso a todos los docentes, a todas las docentes, estudiantes, bueno, a la comunidad educativa en general, a volver a las clases, a la escuela, a la presencialidad desde el 17 de febrero, como todos recordarán. Pero bueno, ahí empezó también otro proceso. A los 15 días uno empezaba a observar que la curva de contagios en la ciudad de Buenos Aires empezó a subir dramáticamente, y después no faltó mucho para que estemos hablando todos y todas de la segunda ola. Y es ahí donde aparece nuestra preocupación profunda, porque lo veíamos venir todos los días. Compañeros y compañeras en nuestras escuelas, que son las de gestión privada, que en la Ciudad de Buenos Aires representa el 50% del sistema educativo, nos comentaban, se comunicaban, no solamente las cuestiones relativas al cumplimiento del protocolo, sino también que ya se empezaban a cerrar burbujas. Y las burbujas se cerraban todos los días. Entonces, fue esa semana previa al DNU, el primer DNU salió un viernes. Nosotros ya teníamos monitoreado todo lo que estaba pasando en las escuelas. Y lo que estaba pasando en las escuelas es que más o menos había un promedio de 6 burbujas por escuelas que estaban cerradas, ¿sí? Por lo tanto, empezamos a instalar este concepto, que era una virtualidad de hecho. Estamos en una virtualidad de hecho, porque no se ha modificado esto. Frente a esa virtualidad de hecho, es lo que nosotros, porque ¿qué pasaba cuando la virtualidad es una situación de hecho? ¿Qué pasa? Perdón. Lo que pasa es que las burbujas que se pinchan, las estudiantes de esas burbujas no tienen garantizado ninguna continuidad pedagógica, sino que claro. se quedan en sus casas. ¿Por qué? Porque se instrumentó todo el sistema para la presencialidad. Claro. Por eso es que nosotros planteamos, bueno, paremos 15 días, empecemos a pensar un esquema de virtualidad, justamente con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica, pero también para ver si se frena un poco el nivel de contagios que se estaba acelerando en ese momento en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando hace 3 semanas, ¿sí? Y bueno, después vino todo lo que ya sabemos que tiene que ver con la disputa judicial, con el trasfondo, claro, en la disputa política. Ahora, Javier, te hago una consulta por el tema este que planteabas vos
por ejemplo, cuando se pincha una burbuja, donde hay un chico, un docente, un auxiliar del colegio contagiado, automáticamente se tiene que aislar a todos los estudiantes que están en contacto. ¿Y cómo esos estudiantes continúan con el ciclo lectivo? Como dijiste vos, no tienen acceso a nada. Mientras las clases siguen desarrollándose capaz presencialmente, pero ellos no tienen clase. Claro, no, justamente, no está garantizada la continuidad pedagógica. Depende de cada escuela y cada nivel educativo, pero por ejemplo, se pincha una burbuja en nivel medio, ¿sí? Sí. Estaban en clases con el profe de historia. Sí. Ahora, el resto de los profesores, ahí se aísla la burbuja de 15 estudiantes promedio y el profesor. El resto de los profesores siguen yendo y no pueden dar una clase para los que están presencial en la escuela y los que están en las casas aislados. Es imposible porque justamente se priorizó el esquema de la presencialidad. En un esquema de virtualidad planificado es, 15 días, paramos 15 días y seguimos con el mismo cronograma, con la misma carga horaria, garantizando a través de plataformas, cualquiera sea, la continuidad de los trayectos pedagógicos. Claro, porque aparte el chico... Estamos en el peor de los mundos, porque no hay continuidad pedagógica, las burbujas se siguen pinchando, los contagios crecen, y bueno, por eso la discusión es una discusión sanitaria, no es una discusión educativa. Claro. Claro, porque en estos casos el chico o la chica que está afectado se ve claramente perjudicado a nivel pedagógico y educativo. Porque, por ejemplo, no sé, el padre o la madre se contagia, ¿no? Sí. El chico deja de ir, o la chica dejan de ir al colegio, pero todos los demás compañeros van. Exacto, sí, le puede llegar alguna tarea, por supuesto, pero no... ¿Y esto está pasando cada vez más seguido o no? Exactamente, sí, es permanente el cierre de burbuja. Javier, Nosotros tenemos medidos más o menos, perdón si sirve el dato, en este momento estamos entre un 65 y un 70% de virtualidad. Esa virtualidad se constituye por varios factores. Desde la gestión privada, nosotros construimos como medida de fuerza desde del primer decreto del Poder Ejecutivo Nacional, lo que se llama la retención de tareas presenciales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un grupo una parte de la virtualidad se justifica porque hay compañeros y compañeras en ese esquema de retención de tareas. Después tenemos la cantidad de burbujas que se pinchan permanentemente. Después escuelas que con los trabajadores se organizaron ya desde el primer decreto esquemas de virtualidad permanente o algún esquema de una bimodalidad. Y después lo que empezó a percibirse, sobre todo la segunda semana del primer decreto, muchas familias que decidieron no mandar a sus hijos, ¿sí? Esa cuarta parte había crecido muchísimo, pero se desinfló con el fallo de la Corte. Ahí ya como que las familias sintieron que ya no había una cobertura para seguir sosteniendo y porque las escuelas también entendieron que no tenían forma después de justificar las faltas. Claro, y todo ahí entra todo el juego la presión de las faltas a los alumnos. Sí, no, está clarísimo. Javier. Sí, la presión es la palabra clave. Claro, el gobierno de la ciudad, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, que es la dirección que se encarga de todo lo que tiene que ver con la gestión privada, presionaba permanentemente a las escuelas, ya sea con el aporte, ¿no? El aporte es clave en nuestra gestión. Javier, lo que nombraste vos de bimodalidad, supuestamente cuando fue el segundo decreto, desde el gobierno de la ciudad nos dijeron que iba a ser, en el caso de las escuelas medias, ¿no? Secundarios, que iba a ser bimodal. ¿No se está ejecutando eso o no? Sí, eso se está ejecutando, ya se estaba ejecutando en muchas escuelas. Porque el universo de las escuelas de gestión privada es muy heterogéneo y muy diverso. ¿Sí? Ustedes recorrerán la ciudad, van a encontrarse con escuelas que tienen más de 100 años y que en aquella época podían acceder a casi una manzana, o a veces una manzana entera. Sí. Ahí hay espacio al aire libre, aulas grandes, pero después, hacia los 80 y con una profundización en los 90, empezaron a aparecer escuelas de gestión privada con otra capacidad de edilicia. Y esas escuelas realmente no tienen forma de llevar adelante una presencialidad total. Por eso ya tenían esquemas, no solamente en secundaria, sino en primaria,
esquema de bimodalidad, es decir, una semana presencial y una semana virtual. Eso ya estaba sucediendo, o sea que la definición de Larreta sí. en ese sentido no fue un gran cambio, todo lo contrario, reafirmar lo que estaba pasando. Claro. Pero también es un abandono para las escuelas que por ahí no lograron hacer eso, ¿no? Sí, no, desde ya. Sí, sí. Y bueno, el viernes pasado creo, nosotros que somos de la zona de Flores, Sí. bueno, vimos la trágica noticia, ¿no? De docentes protestando, porque ya creo Sí, claro. que es otra docente la que murió, Muy joven también. de 53 Sí, años, Sí, Silvina Victoria, Flores, ¿no? Si mal no recuerdo el nombre. una vicedirectora Sí. de una escuela Sí. del Distrito Escolar 11, la escuela 24, y ya Sí, son ahí en 8. la calle Lautaro, al 900. Yo también Sí. soy de Flores y doy clases en la escuela, en el Colegio Lourdes de Flores. Sí, Así que sí, por supuesto, es terrible lo que está pasando. Es terrible lo que está pasando. Sí, inclusive yo el viernes pasado estuve acompañando, por supuesto, porque también es mi barrio, porque también es mi comunidad educativa, a los compañeros y a las compañeras que, bueno, en ese día de luto, y ese luto que permanece, porque todos los días estamos lamentando el fallecimiento de compañeras y compañeros. Y la verdad que la sensación de abandono de las autoridades que te tienen que proteger, que te tienen que cuidar, es muy grande. Sí. Y en nuestra gestión, la responsabilidad claramente de los empleadores. Por eso vuelvo a esto hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que regula nuestra actividad, que es privada, no así la gestión estatal, que es el artículo 75. Y ahí se establece que la seguridad del trabajador en el lugar de trabajo tiene que estar garantizada por el empleador. Y desde ahí es que nosotros llamamos a la retención de tareas. Hoy las condiciones en la ciudad de Buenos Aires, donde la pandemia golpea fuerte, no están garantizadas. Hoy no es seguro ir a trabajar. No. Sí, más allá de los medios que uno pueda disponer, si es transporte público, si es con una movilidad propia, las condiciones no están garantizadas. Entonces, bueno, y en gestión estatal la situación es también igual de compleja. Sí, Además, claro. todo este tema del transporte que vos decías, donde Sí. desde el gobierno de la ciudad se hizo una campaña mediática diciendo que... Hola. Sí, ¿Nos escuchás? Sí, ahí se perdió, ahora los escucho. No, te decía que el tema que planteas vos del transporte público, donde desde el gobierno de la ciudad, del Ministerio de Educación de la ciudad, se hizo una campaña importante mediática donde decían que se iba a dar prioridad a los alumnos, a los estudiantes, a los docentes, Sí, personal sí. auxiliar. No hay ningún control, no hay ningún tipo de control en ningún Nada. transporte público. Ese era uno de los elementos cuando discutíamos el protocolo. A mí me tocó participar en uno de los encuentros, el tema ese, ¿sí? Y porque lo planteamos nosotros, bueno, todo bien, garantizamos. Ahora, ¿cómo garantizamos el funcionamiento de las escuelas? Cosa que después había que, cuando uno lo bajaba a la realidad, aparecían un montón de interrogantes. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo llegamos a las escuelas? ¿Sí? Porque el problema está ahí. Nosotros no entramos en la discusión de si los contagios son en la escuela o no en la escuela. Los contagios son en toda la ciudad. Claro. Es ¿Sí? la circulación misma. Exacto, no sé si a ustedes les ha pasado de gente cercana que haya tenido COVID. Sí. A mí me ha pasado. Fallecidos. Y yo pregunto, y la verdad que no nadie sabe decir dónde se contagió. Entonces, entrar en esa discusión nos parecía una falacia. Y ahí en un enuncio, vuelvo a lo del sistema de transporte, prioridad de los docentes. Y no hay forma, no hay forma, porque solo se puso cartelería, nada más, como ustedes Claro. lo habrán podido comprobar. Lo Solo único... una cartelería sin ningún tipo de control de nada. O sea que, y entonces también, ¿qué quedaba? La disputa entre trabajadores, a ver quién llegaba primero a su lugar, quién pierde el presentismo, quién no. Entonces, eso la verdad que no sirvió, no sirve, no funciona. Y así estamos. O sea, no hay ningún tipo de esquema de prioridad para solamente esa cartelería. Sí, esperemos que bueno, el gobierno de la ciudad revea esta situación porque lamentablemente estamos en el peor momento con nuevas cepas, como decía el médico que entrevistamos antes, que son más letales, que son mucho más contagiosas y se viene el frío. Exacto. Mire, una cosa, ¿saben lo que está pasando? A ver, esta semana nos empiezan a llegar porque
las temperaturas bajaron en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de las semanas pasadas, que mal que mal había un poco de sol. Las fotos de los alumnos en las escuelas, ¿cómo están? No, y lo que nos están, o sea, nosotros monitoreamos todos los días el cumplimiento del protocolo, que es el marco que tenemos. Sí. Y nos están llegando permanentemente, como es, planteos de los compañeros, de las compañeras que les hacen cerrar las ventanas. Y entonces, ¿cuál es ahí el tema? Uno observa claramente, los chicos están teniendo frío, nosotros estamos teniendo frío porque las temperaturas bajaron, pero no estamos en condiciones de dar clase con las ventanas cerradas. Siempre y cuando hay ventilación cruzada, que ahí abrimos otro capítulo y digo, ¿cuántas escuelas hoy tienen? Muy pocas. Que ese es otro tema, pero para no meternos ahí. Entonces, hoy la discusión es esa, ¿sí? ¿Qué hacemos con las ventanas? Porque hay frío, y recién estamos en mayo, imagínense en julio. ¿En qué condiciones? Porque no es solamente que hay el abrigo, estamos con la máscara, con el barbijo, algunos pudieron acceder a un sistema de micrófono, no sé si lo han visto, un microfonito como el auricular y con un parlante, pero que porque también, si no, el desgaste de la voz es impresionante. En la escuela de mi hija tienen el sistema así, y tienen un sistema que tienen 2 burbujas, ¿no? Por ejemplo, la división, y una semana van lunes, miércoles y viernes unos, o los otros van los martes y el jueves, y los profesores dan la clase en vivo, se la puede ver desde la casa, tienen que estar presentes, los que no fueron presencial, y tienen micrófono, pero no se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. No se ve nada, no se distingue bien el pizarrón. No. Aparte, eso es una escuela privada, imagínate una escuela pública, ¿no? Claro. No, por supuesto. No, pero en las escuelas privadas también está este imaginario y a veces desde el prejuicio, como si todas las escuelas privadas tuvieran recursos para sostener algún esquema tecnológico. No es verdad. La escuela donde yo trabajo es una escuela que está en Rivadavia, que más o menos los estudiantes, las familias que acceden son sectores medios y medios bajos, ¿sí? Pero en Flores tenemos ahí en Madre del Pueblo, que es una escuela parroquial, que tiene el 100% del aporte, ¿sí? El aporte del gobierno de la ciudad es exclusivamente para el salario docente, no va para otra cosa, ¿sí? Eso, a veces la gente cree que es para apoyar obras de infraestructura de la escuela, no. Es solamente para el salario docente. No, y yo... A mí, por ejemplo, en Lourdes tenemos el 80% de aporte, lo que significa que el gobierno de la ciudad me paga el 80% del salario. El 20% me lo paga la escuela, ¿sí? Eso está bueno resaltarlo. Por lo tanto, no hay muchos márgenes a veces para invertir en infraestructura. La realidad sigue siendo muy similar a la de la gestión estatal. No. Y ni siquiera porque la gestión estatal al menos pudo acceder al Plan Sarmiento cuando el Plan Sarmiento existía. Hoy sabemos que está desfinanciado. Por lo tanto, no es tan así, no hay tantas diferencias. No hay tantas diferencias, pero, o sea, quiero recordar que estamos en el año, y es una consecuencia de 14 años donde el presupuesto de educación pública en la Ciudad de Buenos Aires baja considerablemente todos los años. Estamos en el punto más bajo de inversión en educación, y después tenemos al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, donde nos dice que la educación es prioridad. Entonces, a ver, en los medios es prioridad. Haz lo que digo, no lo que yo hago, porque en la práctica no es ninguna prioridad. Claro, se pone en evidencia el cinismo de las autoridades porteñas. Ellos trabajan permanentemente con Focus Group, ahí sí la inversión subió, ahí sube permanentemente. Ahora, para garantizar que la seguridad y la salud de los compañeros y las compañeras, que todas las semanas estamos lamentando fallecimientos, para eso no está la plata. Y como bien ustedes dicen, es permanente la baja de inversión educativa. Pero bueno, ahí está. Por eso la discusión no era pedagógica, se encontró en la educación un campo de batalla donde lamentablemente salieron airosos, al menos con el apoyo de los medios, con el apoyo del Poder Judicial. Bueno, ese esquema de poder que está intacto, hoy quedamos los docentes y las docentes en un nivel de vulnerabilidad muy, muy grande. Y los alumnos también, todos son prisioneros, lamentablemente. Sí, uno tiene esta mirada desde lo sindical, por eso hablo de docentes, pero sí,
lo que está acá en juego es la salud de las comunidades educativas. Y las comunidades educativas no son burbujas aisladas del resto de la sociedad. Por lo tanto, lo que está en juego es la salud de todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con estas palabras, Javier, la verdad que nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Vamos a volver a llamarte en otro momento para ver si se soluciona esto o para haciendo que se escuche la voz de los docentes, en realidad, que están haciendo reclamo, que no salen en los medios. Te agradecemos concedernos esta entrevista y bueno, esperemos que las cosas mejoren y que esta lucha termine. No, el agradecimiento es mío por justamente esto que vos planteabas, porque nunca se puso en los medios la mirada y la posición de los docentes, y de las docentes, por supuesto, que estamos trabajando en estas condiciones, poniéndonos en juego permanentemente, y nunca estuvo nuestra voz, nunca estuvo tan presente, porque es más, hasta nos han querido algunos medios hegemónicos a ponernos a disputar con los padres, con las madres, cuando no es contra ellos. Exacto, estamos cuidando la salud de todos y todas. Sí, acá no va a pasar eso. Bueno, muchísimas gracias, Javier. No, por favor. Hasta luego, un gusto y saludos nuevamente a todos y todas. Saludos. Bueno, escuchamos a Javier Mawad, que es secretario de Comunicación y Prensa de SADOP Cava, y bueno, nos escuchamos la voz de los docentes que también tienen mucho miedo como nosotros con esta pandemia.